Si me permiten, vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí en una nueva capacitación en este martes. Ya estamos listos iniciando también la agenda de formación y capacitación del día de hoy de martes. Tenemos varias capacitaciones, pero además también estamos aquí ya en nuestra capacitación de las 5. Ya nos acompaña también el ponente, Fernando Macías, ya está con nosotros. También gracias a todos los que se dieron cita temprano. Ya también aquí estábamos viendo a varias personas que pusieron su nombre en el chat. Importantísimo mencionar que pues ya estamos casi cerca de las 60 capacitaciones, ya hemos avanzado bastante en el tema de capacitación, gracias también a todos los participantes de otros estados, participantes que han estado de manera continua todos los días en las escuelas y en las capacitaciones de formación y capacitación. Es un gusto seguir formando yo le digo esta gran familia, que sigamos participando en esta gran familia de formación. Entonces, me gustaría que pudiéramos también, como hacía indicaciones al principio, va a ser una capacitación muy, muy dinámica. Es importante que quienes puedan activar su cámara y quienes también tengan aquí la posibilidad de activar su micrófono en un momento más, vamos a dar indicaciones. Y en caso de que sea posible, obviamente, yo sé que a veces por la cuestión técnica es difícil, pero quien pueda, es importante que sí lo podamos realizar así. Por supuesto, también a nombre del licenciado Salomón Ceballos les damos la más cordial bienvenida, a nombre de nuestro secretario Eduardo López Mares y por supuesto también del presidente Román Cifuentes, agradeciéndole a todas y todos. Y para iniciar, me gustaría presentar a nuestro ponente del día de hoy, a Fernando Macías. Fernando Macías es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con estudios especializados en la Universidad Complutense de Madrid, España, en George Washington University, USA, y en la Escuela de Alta Gerencia Política de Miami, en Estados Unidos. Ha ocupado diversos cargos en 3 niveles de gobierno y cuenta con experiencia en campañas políticas, comerciales y de la iniciativa privada en la mayoría de los estados de la República, así como también a nivel internacional. Es conferencista sobre temas de su especialidad y fue columnista en los periódicos Milenio Diario y AM de León, Guanajuato. Encabeza la firma Dirección, Agencia de Comunicación, así como otras empresas relacionadas al tema de la comunicación. Por supuesto, dándole la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, a Fernando Macías. Fernando, te escuchamos. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Rubén. Pues muchas gracias a todos, al equipo que está haciendo posible esto. Creo que es un ejercicio de comunicación muy, muy valioso porque nos habla de que nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías que, afortunada o desafortunadamente, como lo queramos ver, es donde se va a jugar la próxima elección. Si bien la elección pasada ya tuvo un gran impacto desde las redes sociales, la próxima, y sobre todo con el tema de la pandemia, claramente va a ser ahí donde se va a jugar. Quién sabe cómo vaya a evolucionar la pandemia, pero todo indica a que se va a ir alargando día con día. Entonces las redes sociales se convierten en pues, la herramienta para poder... Pero que no creo que escuche lo que estamos explicando aquí, porque por eso... A ver, creo que hay un micrófono prendido de alguien, ¿no? Va a ser como el campo de batalla con el que se va a jugar la próxima elección. Y pues bueno, básicamente también ya estamos con el calendario electoral encima. Si no mal recuerdo, en septiembre inicia el calendario electoral y pues todo el mundo empieza a preparar sus estrategias para ver cómo va a afrontar la elección, que para nadie va a ser fácil, sobre todo por el descrédito que tienen, según las encuestas, los partidos políticos. Y es ahí donde se tiene que conectar y ser muy eficiente en el contacto con la gente. Entonces, de entrada, platicarles muy rápido qué hacemos en Dirección. Dirección es una agencia de comunicación política. Nos dedicamos a hacer campañas políticas y procesos electorales. Estamos diversificados, tenemos una área de encuestas, tenemos call center, hacemos trabajo territorial, hacemos trabajo de comunicación, tanto tradicional como digital. También hacemos o capacitamos equipos de alto rendimiento para las campañas y estamos abiertos a las nuevas tecnologías. Nosotros utilizamos estrategias y metodologías que adaptamos a cada uno de los procesos electorales en los que participamos. ¿Por qué? Porque todas las campañas pareciera que son iguales, pero
a la vez son diferentes. Cada campaña tiene elementos que es muy importante poder detectarlos para poder trabajarlos y hacer diferencia en cada una de las campañas en las que participamos. Entonces, si bien en todas utilizamos estrategias y metodologías, hacemos una diferenciación en cada una para darle un valor agregado. Entonces, en general, eso es lo que hacemos en la agencia Dirección. Y bueno, hace algunos años nos dimos a la tarea inicialmente quisimos preparar un documento de propaganda o de promoción. Y cuando fuimos trabajando con este documento inicial, que le llamamos al final Consejos Prácticos para una campaña electoral exitosa, nos dimos cuenta que podíamos hacer un libro como tal. Al momento de estarlo compartiendo con algunos personajes de la política y algunos amigos, nos alentaron a que saliéramos a lanzar un libro. La verdad es que ha tenido muy buena aceptación. El libro sigue a la venta tanto en Gandhi como en El Sótano y ahora de forma digital. ¿Qué es este libro? Básicamente, en este libro concentramos algunas de las principales áreas que nosotros consideramos importantes dentro de una campaña. En el libro hablamos del candidato, hablamos de la estrategia, hablamos de equipos de campaña y hablamos de comunicación. Para nosotros son los ejes rectores de la campaña. Pueden haber muchos otros, pero estos son desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, los que no podemos hacer a un lado. Entonces definimos hacer algunos consejos literalmente, y perdón la redundancia, muy prácticos que cualquier persona pudiera aplicar tanto en una campaña como en una empresa o en la vida diaria. Y es algo bien sencillo. Son frases que en el día a día, en el argot de las campañas electorales, hemos venido escuchando. Seguramente a ustedes cuando las vayamos repasando, hicimos una selección. Son 84 consejos prácticos en el libro. Aquí por efecto de tiempo vamos a platicar sobre 19, 20 consejos. Y aquí lo que a mí me gustaría es que podamos presentar cada uno de los consejos que seleccionamos y que podamos interactuar entre cada uno, si alguien tiene algún comentario, si alguien está de acuerdo, si alguien no está de acuerdo, con toda la confianza lo podemos poner en la mesa. Esa es la valía, pues, de trabajar en equipo, de que todo mundo podemos dar nuestro punto de vista. Nosotros decimos que para llegar a, no sé, a Guanajuato capital, estando en León, nos podemos ir por muchos lugares. Nos podemos ir por Romita, nos podemos ir por San Felipe, nos podemos ir evidentemente por Silao, nos podemos ir por la autopista, nos podemos ir por la Libre, y al final el objetivo es llegar a Guanajuato, pues lo vamos a lograr. ¿Y está bien o está mal? No, pues no está ni bien ni mal, es lo que decidimos hacer. Entonces, los comentarios para nosotros son muy importantes y tienen una gran valía. Y bueno, el consejo número 1 en este libro es el siguiente: ten siempre una razón de peso para hacer lo que haces. Y esto de verdad es algo muy importante, no solamente cuando alguien decide contender como candidato, sino cuando alguien decide de alguna manera participar en una campaña, porque hay responsabilidades en cualquier posición que uno ocupe en la vida política. Si es en el partido político, si es en la campaña o si es como candidato, es muy importante tener una razón de fondo. Desgraciadamente contamos una historia hace un rato, una historia que se cuenta en el CEN, hace algunos años, en el CEN del PAN, hace algunos años, una de las reglas para poder competir como candidato local o federal era que se tenían que ir a inscribir al Comité Ejecutivo Nacional, al CEN. Tenías que ser militante panista, si no mal recuerdo, ibas al CEN, te registrabas y entrabas dentro del proceso. Y cuando llega una persona, si no mal recuerdo, de Veracruz, le dice a la señorita, vengo a registrarme como candidato a diputado. Y la señorita, muy bien, bienvenido. ¿De dónde viene? De Veracruz. ¿Quiere registrarse para candidato local o para candidato federal? El señor se queda pensando y le pregunta, disculpe señorita, ¿cuál de los dos gana más? La señorita se le queda viendo con unos ojos de, ¿qué le pasa? Pero dice, bueno, creo que el federal. Dice, pues para ese. Con todo y todo,
bueno, este militante, esta persona tenía una razón y quizá puede ser, podemos no compartirla, pero su razón quizá era el dinero. Habrá quien lo haga por poder, habrá quien lo haga, que es lo que esperaríamos que lo hicieran todos los candidatos del PAN, por el bien común, ¿no? Pero es bien importante tener una razón de peso para hacer lo que haces. Como nadie es dueño de la verdad absoluta y cada quien tiene su forma de matar cucarachas, se entiende que para obtener un objetivo siempre existen varias vías. Lo que decíamos, nos podemos ir por aquí o por allá. Cierto, te puedes equivocar, solo no lo hace quien no toma decisiones. Pero es importante tener siempre una razón de peso para hacer lo que haces y saberla expresar a cabalidad a la hora de dar la cuenta, a la hora de dar cuentas. Entonces, básicamente esa es la tónica y la dinámica de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y Rubén, no sé si tengamos algún comentario, alguna pregunta en este primer consejo práctico. Por el momento, no, Fernando. Igual, como les comentaba, las personas quienes quieren, vamos a ir por cada uno de los consejos, entonces quienes quieran realizar algún comentario en cada consejo, levantar la mano o escribirlo aquí en el chat, pero por lo pronto aquí mismo no tenemos algún consejo, no tenemos algún comentario. Muy bien. Vamos a la número 2, que es dentro del rubro de la estrategia. Y aquí es bien importante. Estrategia, metodología y disciplina son los elementos irrenunciables o básicos para cualquier campaña electoral o para que cualquier proyecto tenga la posibilidad de tener éxito. Y es bien importante como estar en sintonía de lo que entendemos por cada uno de estos conceptos. El primero es estrategia, vamos a ponerlo en la mesa como un conjunto de pasos para lograr un objetivo. La metodología es cómo vamos a desarrollar cada uno de estos pasos. Y la disciplina es el elemento necesario para llevar a cabo la estrategia y la metodología que definimos en nuestro proyecto. Sin estos tres elementos, difícilmente se puede llegar al final de una contienda con éxito. Claro, puede pasar como el burro que tocó la flauta, que al final por casualidad lo logró. Entonces es bien importante tener claro que tenemos que tener estos tres elementos. Y aquí el tema de la estrategia es un tema que generalmente es la palabra que más escuchamos en una campaña. Sin embargo, y luego ni siquiera sabemos lo que es o cómo se llega a hacer una estrategia. Y aquí es algo, hay un consultor americano que define los pasos de la estrategia de forma muy sencilla. Yo creo que es muy adecuada. Él dice, define lo que vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Escríbelo y luego hazlo. Y nosotros sumamos un quinto que dice, y al final comunícalo. Entonces define lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, escríbelo, porque una estrategia no existe si no hay un documento donde esté plasmada. No necesariamente, o es imposible que una estrategia esté en la cabeza de alguien, sobre todo cuando estamos en un trabajo en equipo como es una campaña. Tiene que conocerla todo el mundo para efecto de que puedan irse por la misma carretera a Guanajuato. Que uno crea que el camino correcto era llegar a Lagos o alguno otro que piense que es a Morelia o a otro a San Luis. No, todos vamos a Guanajuato y la estrategia para lograrlo es esta. Entonces, estos pasos son muy importantes en una campaña electoral. Este sería otro consejo muy importante en el tema de la estrategia y la metodología. No sé, Rubén, ¿alguien que quiera comentar algo? Sí, tenemos dos comentarios aquí mismo en el chat. Uno de ellos es Héctor Ortiz. Menciona que en las internas se perdió la disciplina porque se abusó de la resignación de candidatos a modo de como lo mencionaste tú. También Delia Muñoz ha mencionado que también ha faltado últimamente disciplina. Los candidatos llegan impuntualmente y la estrategia es una guía detallada de objetivos, acciones y pasos que nos permitirán conseguir el triunfo. Esos son los que comentaron de este consejo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hablábamos también al inicio, antes de comenzar la charla sobre el tema de la doctrina. Y la doctrina, yo sé que para mucha gente no tiene una importancia
vital en un partido político o en una campaña. Y creo que quien cree eso, respetuosamente creo que está equivocado. Te comentaba, Rubén, que me ha tocado participar en algunos estados donde los militantes no conocen la doctrina y no tienen esas bases sólidas de saber para dónde van o por qué van a ir hacia un lugar. El bien común también pudiera parecer una frase muy común, pero la verdad es vital para alguien que quiere competir en una campaña electoral. Y esto lo reconozco públicamente y siempre lo he dicho, el buen Miguel Ángel Vasallo, yo cuando tuve mis primeras participaciones en campaña, que fue por ahí del 93 más o menos, me tocó aprender del maestro Vasallo y la verdad, a mí, y perdón Vasallo, lo voy a decir aquí, yo decía, este señor está loco. O sea, este señor siempre habla de principios, siempre habla de doctrinas, siempre está achacándonos a los jóvenes esto. ¿Qué le pasa? Está fuera de moda. Y hoy, a distancia, veo que Guanajuato en buena medida es lo que es dentro del plano electoral, político electoral, por la gente como Miguel, que nunca renunció al tema de los principios y los valores. Por aquí también, Norberto, antes de pasar, Fernando, pregunta Norberto Corella, la diferencia entre estrategia y táctica. Esa es su pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y táctica? Mira, como decía al principio, hay muchas definiciones de cada palabra y cada uno la adapta según las necesidades. Yo veo la táctica un poco como la metodología. ¿Qué es lo que voy a hacer para lograr mi objetivo? Puedo utilizar tal o cual acción para lograrlo. Entonces te digo, por eso para nosotros es importante cuando nos sentamos en una mesa, en una campaña, homologar criterios, ¿no? Y bueno, es como ponerse de acuerdo. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Muchas gracias por este consejo, sería todo. Muy bien. Bueno, el siguiente, que es el número 24 en el libro, aquí hablamos un poquito más del trabajo territorial, que es vital en una campaña. Detección, consolidación y movilización son los 3 pasos de la operación territorial. Esto parece muy sencillo, pero implica muchísimo trabajo, sobre todo para la gente que está hecha en la tierra, en la movilización. Ahorita que nombrabas al buen Héctor, pues él es un experto en tierra. Él sabe que estos pasos, tanto en las internas como en las externas, son muy importantes. En la detección existen diversos modelos que han demostrado ser exitosos y van a inventar y siguen inventando todos los días. En su mayoría contienen estos 3 elementos vitales para que una campaña pueda tener éxito. La detección nos ayuda a saber a ciencia cierta el universo de votantes que pueden tener afinidad con nosotros o que pueden apoyar con nuestro proyecto. Cuando ya sabemos a quién convencer, porque ya detectamos, entonces ya entramos en esta otra fase que le llamamos consolidación, donde hacemos un trabajo de información, les damos cierta información para que conozcan las bondades de nuestro proyecto y poderlos convencer de que puedan emitir su voto. Y el tercer paso, que es el vital, y más adelante vamos a ver un consejo que tiene que ver con esto, tiene que ver con la movilización. Las campañas no se ganan en las urnas, se ganan en la movilización. Y para movilizar hay que regresar a los 2 pasos anteriores, que es consolidación y detección. Entonces, detección, consolidación y movilización son los 3 pasos de la operación territorial. ¿Aquí algún comentario? Sobre no aún, pero por aquí hace un momento nos comentaba, está el usuario Genius Leader, algo así, está escrito. ¿Qué porcentaje le darías a cada aspecto de los que comentábamos, de estrategia, metodología y disciplina, dependiendo de su importancia para conseguir el objetivo? Eso también un poco más de la mano de lo que contábamos de la detección. Pues mira, yo creo que todos son importantes al 100%. En el tema de la estrategia es bien complicado
tener un buen fin en una campaña electoral, aun que se gane, si no hay una estrategia. A veces ganar trae muchos costos de desgaste, de descrédito, tanto para el candidato como para el equipo. Hay quien se rompió la cara en una campaña, trabajó como nadie y es el que sale más desgastado, precisamente por falta de estrategia o porque no tener con mucha claridad cuál era el rol que iba a jugar cada uno en la campaña. Entonces, a esta pregunta yo creo que tanto la estrategia como la metodología que decimos que es cómo vamos a desarrollar cada uno de los pasos de la estrategia, como la disciplina son esenciales. O sea, yo no creo que tenga un porcentaje más uno que otro. Los tres son tan importantes uno como el otro. Excelente. Y en ese mismo sentido también nos comentaba por aquí Aarón Rojas, ¿cómo hacer esto en los municipios donde no hay bases o es muy escasa? Creo que se refería también a la parte de la doctrina o la capacitación. Y también por aquí estaba el comentario de Eric Alfonso. Menciona que, ¿crees que esto sea eficaz y eficiente en algún lugar cuando el partido no tiene presencia en la zona? Bueno, lo que pasa es que el partido un partido político tenga presencia en la zona implica muchas cosas. Y esto también lo vamos a decir un poco más adelante. El éxito o el fracaso de cualquier proyecto siempre tiene que ver con un conjunto de acciones, difícilmente con uno solo. Y yo recuerdo también en aquellas épocas del 94 en Guanajuato, cuando todavía había municipios donde no había comités municipales fundados, sobre todo en el norte del estado. Y había gente que iba a picar piedra y a lo mejor ponían una persona y luego se iba o definía que no, hasta que encontraban las personas adecuadas. Es la brega de eternidad de la que hablan los fundadores del PAN. Todo tiene un proceso. Toda institución, sobre todo política, dependió en algún momento de un grupo de gente que dejaron toda su pasión, todo su talento, todo su tiempo y en algunas ocasiones inclusive su vida porque un partido político esté consolidado. Entonces todo tiene un proceso y es muy complicado crear redes, estructuras de la noche a la mañana. Claro que sí, y sobre esta misma, con este mismo comentario por aquí preguntaba David Hernández por la pandemia, ¿cómo será sobre todo la movilización? Y también Moisés Ayala preguntaba, ¿cómo visualizas la detección y movilización en esta época de cuarentena? Que es un poquito más de la misma pregunta, si se extendiera inclusive hasta el día de la elección. Está bien interesante, y nosotros es bien importante que siempre trabajemos en base a los históricos. Y pudiera parecer que no tenemos un histórico con el tema de la pandemia, pero recordemos el 2009. En el arranque de la campaña, de las campañas para alcaldías, comenzamos con cuarentena, o sea, no con cuarentena, pero sí con unas normas muy similares a las de ahora, por el tema, si no mal recuerdo, de la enfermedad esta de la gripe, creo era. Y entonces ahí hay un ejemplo donde se tenían que hacer eventos con poca gente, igual que ahora. Claramente las redes sociales en 2009 apenas iban incrementando. Recuerdo que había alguna red fuerte que era el Hi-Fi, si no lo recuerdo mal, pero estábamos en los pininos en el tema de las redes sociales. Hoy en día la comunicación se hace básicamente de forma digital, incluyendo los medios tradicionales. El que la gente diga que ve la información en la televisión no necesariamente quiere decir que esté frente a un monitor viendo las noticias como lo hacíamos antes, que teníamos que esperar a la noche para ver qué decía Jacobo Zabludovsky para enterarnos de lo que pasaba. Hoy quizá lo vimos en redes sociales, aunque sea un conductor de televisión. Entonces, claramente no tenemos históricos al 100%, pero sí tenemos algunos históricos similares como este de 2009, del que hablo, y sí va a ser muy interesante definir el cómo se va a hacer el tema de la movilización. Por ejemplo, a lo mejor vuelve a resurgir el tema del call center. Tema de call center vía teléfono para verificar o checar que la persona ya haya asistido a votar. Hoy en día la tecnología está tan adelantada que si ya hicimos la detección
y la gente de alguna manera está de acuerdo en que tengas su geolocalización, pues lo puedes hacer vía digital. O sea, hay una serie de herramientas nuevas y que se están desarrollando para la próxima elección. Yo diría, todavía inclusive ni siquiera está desarrolladas las herramientas con las que vamos a jugar la próxima elección. Nosotros mismos estamos desarrollando una serie de ellas para ser más efectivos. Excelente. Por este consejo sería todo, Fernando. Muy bien. Básate en las organizaciones que ya existen. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Pasó, por ejemplo, digo, es un tema quizá diferente. En la elección presidencial del 2000, el candidato en ese momento, Vicente Fox, generó una estructura alterna al partido, porque había muchas reticencias de que él pudiera ser el candidato. Esta estructura le llamó Amigos de Fox. Fue al final del día una estructura que le generó muchos resultados, porque metió a la ciudadanía a un proceso político por el momento actual que se vivía. El generar una estructura, lo decíamos ahorita, es muy caro, muy tardado y muy complejo. Yo cuando entro o llego a una campaña y llega la gente a vender espejitos de que te van a generar una estructura territorial en 1 o 2 meses, la verdad es que pues yo no sé si llorar o reír, porque eso es imposible. El pensar que construimos estructuras de la noche a la mañana es imposible. Y más en una ciudad o en un estado como Guanajuato, donde la gente no está tan polarizada. Es importante tener claro que es más fácil y más efectivo ocuparnos o trabajar con las estructuras que ya están pues construidas, ya sea comités de colonos, ya sea mercados, taxistas, asociaciones. Claro, hay que tener mucho cuidado con quién nos vamos a casar en un proyecto de este tipo. ¿Sí? Tienen que ser asociaciones que sean afines a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros buscamos, porque luego sale contraproducente. Correcto. Para este consejo, Naye Briceño Miranda realiza una pregunta. ¿Cuál sería la mejor estrategia de comunicación en las plataformas sociales sin caer en producir aburrimiento, considerando la poca regularización de información de cualquiera puede descalificar a quien sea y no puede ser sancionado? También por aquí Delia Muñoz comentaba que considera que hoy debemos de apoyarnos con las organizaciones afines al partido en este sentido. En la primera pregunta sí es bien interesante y un poquito más adelante lo vamos a platicar. El tema de las campañas negativas, desde mi óptica, sale contraproducente y no es lo mejor. Y en el tema de los contenidos para medios digitales o medios en redes sociales, sí es todo un tema muy grande porque es muy cambiante. Día a día aparecen redes nuevas que van desplazando a las otras. Y la gente tiene tanto contenido a su disposición que difícilmente le llama la atención algo o se clava con algo. Entonces, por eso es bien importante hoy en día, inclusive más que antes, trabajar con estudios de opinión que nos lleven a saber qué es lo que realmente la gente busca o qué es donde la gente pondría atención para poder ofertar un candidato que vaya de acuerdo con eso. El candidato, se equivoca quien dice que el candidato se puede construir en base a las necesidades de la gente. Yo creo que el candidato ideal para cierto tipo de segmento de gente es el que es como ese segmento de gente. No podemos pretender presentar un candidato ahorita que el tema de la seguridad es muy complejo, que es valiente. Sí lo podemos presentar como tal y podemos incluso hacer que la gente medio lo crea, pero la gente no es tonta y más con tanta información que tenemos tarde o temprano se van a dar cuenta que ese personaje quizá no sea valiente o que no tenga los argumentos y la gente lo va a cobrar en las urnas o antes de las urnas. Entonces, sí se tiene que trabajar sobre contenidos específicos para campañas específicos y sobre todo para candidatos específicos.
Excelente. También aquí Alicia menciona qué tan bueno o malo es que un candidato esté expuesto en lo mediático. Esa es su pregunta. Hay una frase que aprendí en el norte del país hace muchos años de una buena amiga que quiero muchísimo que me decía, Fernando, en las elecciones vale más estar frenando un candidato que estarlo empujando. Eso de tener que ir a su casa a levantarlo a las 9 de la mañana porque el señor estaba cansado es un desgaste brutal. Ahora, también es cierto que todo el mundo quisiera candidatos que tengan las habilidades para salir en medios de comunicación. Es algo también muy complejo. Hay que ver cuáles son las fortalezas de los candidatos para pues, poder sacarle provecho a eso y disminuir las debilidades. Entonces, totalmente un candidato dispuesto es oro molido. Excelente. Prácticamente de este consejo sería todo, Fernando. Muy bien, ¿cómo vamos en tiempo? Bien, 5, creo que aquí sale un poquito mal. Dice, generalmente la gente elige una opción al momento de emitir su voto por 2 razones. Pasión o dinero. Y esto puede ser muy frío, pero así es. Y recuerdo el posicionamiento de un diputado en el juicio de desafuero de Andrés Manuel hace algunos años. Él, en el posicionamiento precisamente del PAN, este diputado decía, los grandes crímenes son cometidos por 2 razones, no hay más, o por pasión o por dinero. Y lo mismo pasa acá. La gente, desgraciadamente existen varios segmentos de gente. La gente, nosotros podemos dividir a los votantes de muchas maneras, pero hay una muy simple, que es la gente que está contigo y que siempre va a estar contigo, que le llamamos voto duro. La gente que no está contigo y que nunca va a estar contigo, que es el voto contra, y la gente switcher, que es la gente que está en medio. Y dentro de esta gente switcher, tienen varias características. Hay quien de verdad elige y va a emitir su voto por conciencia y por convicción, pero hay otra gente que desgraciadamente pues recibe algún tipo de recurso por vender su voto. Eso es algo real en todo el mundo realmente. Y entonces hay que tener claro con cuál segmento de gente vamos a trabajar, y lo decimos aquí, porque si un candidato llega y le da 5 pesos a alguien por comprarle su voto, pues va a llegar alguien y le puede dar 10 y él se va a ir, y luego va a llegar alguien más y le va a tener que dar 15, y es un cuento de nunca acabar. Y al final del día, lo más seguro es que este personaje, en una de esas, no va ni a votar y va a terminar votando porque le dé la gana. Digo, hay una frase en el partido, en el PAN, muy, muy ejemplar, que dice, toma lo que te dan, pero vota por el PAN. Así funciona esto. Por aquí preguntan, Fernando, vemos un electorado que no cree en los partidos políticos. Dentro de tu experiencia, ¿cómo ves a un candidato nuevo que apenas va a participar u otro que ya ha tenido cargos por elección? Sí, definitivamente en todas las encuestas, nosotros que medimos de forma rutinaria, nos damos cuenta que los partidos políticos y todos tienen un descrédito muy grande, unos más que otros. Algunos van a la baja, otros se mantienen y ninguno tiene un crecimiento. Sí, la gente cada vez vota más o se va más con la gente que los convence, lo que hablábamos hace un rato. La gente que realmente te representa o con la que te puedes identificar. Ojo, no por ser un candidato nuevo, no por ser joven, no por ser mujer, no por ser empresario, no por ser alguien guapo, moreno, blanco, alto, chaparro, quiere decir que automáticamente tienes ganado una elección. Tiene que ver con todo el entorno, tiene que ver con los factores que se estén jugando. Entonces, se tiene que analizar la situación con toda claridad para saber cuál es el mejor candidato para ese momento y para ese lugar. No hay fórmulas mágicas ni son matemáticas para decir que 2 más 2 son 4. Esa es la realidad. Y claro, la preparación en la gente,
en algún momento aspira a ser candidato por algún partido político, es muy importante. Nosotros dividimos a los candidatos de dos maneras. Nosotros hablamos del empaque, que es lo que se ve, pero también hablamos del contenido. Y el contenido para nosotros es más importante, es qué es lo que dice, cómo lo dice, si realmente tiene conocimiento, todo eso. Es vital estos dos grupos. Siguiendo con el mismo tema, también preguntaba Andrea, ¿en qué crees que debe basarse un mensaje cuando el objetivo es provocar pasión en los electores? Volvemos a lo mismo. Dependiendo del momento, del lugar, del tiempo, de las características del candidato. Por ejemplo, no sé si recuerdan, en el norte del país en algún momento hubo un candidato a gobernador que decía que su animal preferido era la mujer y que él comía testículos de tigre y víboras y quién sabe cuánta cosa, y era su argumento de campaña. La verdad es que el tipo estuvo a punto de ganar, Han Rong, en Baja California. Estuvo a punto de ganar con esos argumentos. Y lo que pasa es que cuando hacen los estudios se dan cuenta que el señor representa un tema aspiracional. Es un tipo muy rico, muy poderoso, y la gente dentro de la aspiración busca ser como él. Entonces encontraron ese segmento, ese discurso, lo presentan y estuvo a punto de ganar. Entonces no hay recetas mágicas, ni es un molde para todos los candidatos. Es todo un traje a la medida para cada situación, para cada lugar y para cada persona. Correcto, dentro de esta misma tenemos un par de preguntas. Por aquí Liliana Jiménez nos menciona, en una campaña donde ya se identificó el tipo de votantes que se tienen, ¿en cuál te enfocarías? ¿En los que ya creen en el partido en ese sentido o que intentan convencer a los que no? Y también Andrea Ramírez pregunta, ¿cuál podría ser la estrategia que se necesita encaminar para que la gente se sienta involucrada en el proceso electoral y que no solo crea que su función termina al momento de ir a votar a las casillas? Esas serían las dos preguntas. En la primera, mi consejo con poca información es, siempre tienes que considerar primero a tu gente, porque aunque es muy tuya, y luego lo que le llamamos guerra de casa, es que te quita mucho tiempo y mucha energía estar contentando gente. Entonces, tu gente siempre es bien importante tenerla de tu lado y tenerla contenta. Posteriormente, entrar al segundo segmento, que es el switcher. El switcher es que puede cambiar y que tiene una alta posibilidad de que vaya contigo. Si de alguna manera te sobra tiempo y los números o las encuestas te dan que traes buenos números, te puedes dar una acercada con los contras, que aunque no los vas a tener de tu lado, quizás sí los puedas hacer pensar de tal manera que el otro candidato o los otros candidatos tengan que voltear a hacer control de daños con su gente. Pero es un tema que tiene que ver con también con la campaña, con el momento y con el lugar. Y en el otro tema es bien importante tener un organigrama de campaña muy amplio. La gente en una campaña generalmente quiere que lo vean, y es muy legítimo. Quiere que lo vean porque seguramente trae algún tipo de aspiración, ya sea de participar en el gobierno, ya sea de crecer en el partido político, o ya sea realmente de aportar algo para su comunidad. Y todo es muy legítimo. Entonces, cuando generamos un tipo de cronograma muy cerrado, donde no le damos entrada o tenemos apertura para que todos participen, lo que sucede es el fenómeno contrario. En lugar de que se sientan parte de tu campaña, se sienten en contra, y tienes que volver a lo que decíamos hace un rato. Tienes que entrar como candidato, como equipo de campaña, a hacer control de daños. Entonces, mientras la gente tenga algo que hacer, se va a sentir útil y su aportación va a ser muy valiosa para la organización, en este caso la campaña. Eso es lo que creo que se tiene que hacer. Correcto, para este consejo sería todo en preguntas. Muy bien. Por aquí, perdón, salió una... Fernando, regresándonos un poquito, fue de casi último momento.
Fernando Ugalde, con la situación actual, un candidato que no debe reunir a tantas personas, ¿cómo sugiere acercarse a la gente y hacer llegar su mensaje contundentemente impactante? Esto era un poquito más de lo que ya comentábamos anteriormente también. Sí, claro, el tema de las redes sociales, de verdad, es el vehículo adecuado en estos momentos. Hay una frase de un amigo, también que a mí me gusta mucho. El candidato está en campaña los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces, la forma de estarlo es hoy en día con las redes sociales. Y tampoco hay que ser muy agresivo o empalagoso en el tema de las redes. Hay que ver cuáles son las características y las cualidades de cada personaje, de cada candidato o de cada militante que aspira a tener un cargo público para poder explotarlas, para ver si es una red social o si es otra, porque pues cada uno tiene su lógica, cada uno tiene su segmento, cada uno tiene su alcance. Entonces, sí, efectivamente son las redes sociales el vehículo para llegar a comunicar con los segmentos que buscamos. Excelente, ahora sí serían todos por esta. Admitir un error a tiempo ahorra muchos problemas. La rapidez y el estrés generalmente ocasionan que se cometan muchos errores en las diversas áreas de la campaña. La gran confusión en algunos participantes durante las campañas está en que se venden como infalibles y por lo tanto quieren aparentar en la práctica que lo saben todo y que nunca se equivocan. Esa es una gran mentira. Y esto es bien común. Insisto, todo el mundo tiene aspiraciones legítimas y todo el mundo quiere quedar bien. Algo que pasa muy común, sobre todo en el PAN, para ser más directo y más claro, es que se nos olvida especializar a la gente en temas específicos de la campaña. Yo conozco gente que ha participado en 100, 200 campañas, pero que no tiene una especialización en algo. Si eres especialista en qué, en logística, en comunicación, sí, pero en qué, en edición de videos, en redes sociales, en medios escritos, en recaudación de fondos, en discurso, en escenarios, en qué eres el mejor. ¿Sí? Entonces, al grado que tengamos esa especialización dentro de un partido político y dentro de las campañas van a ser mucho más competitivas que hoy en día. Y regresando al consejo es también tener la claridad de que los errores pasan y siempre van a pasar. El problema es que no sepamos atajarlos a tiempo y que la organización de la campaña o el candidato no tenga la capacidad para hacer sentir a la gente parte del equipo y hacer sentir que tiene la posibilidad de decir que se equivocó. Sobre ese mismo tema, Fernando, aquí pregunta Naye Briceño, ¿hay alguna forma de detectar o identificar esos errores? ¿Y debe haber una estrategia para revertir las consecuencias? Este es el comentario. Sí, bueno, en el libro al final vienen 2 capítulos que es para antes de la campaña y para después de la campaña. Antes de la campaña es una especie de listado donde en base a estos consejos vas haciendo tu listado, a ver, aquí cómo estoy, acá cómo ando, aquí estoy débil, acá estoy fuerte, aquí qué me hace falta. Y a toro pasado, como le llamamos en el libro, pues ya pasó la campaña, ganamos o perdimos, hay mucho aprendizaje. Generalmente uno aprende más cuando pierde que cuando gana. Cuando ganas, todo el mundo se la pasa en la felicidad. Cuando pierdes, aprendes muchísimo porque detectas los errores. Entonces, tu mecanismo de evaluación, que es vital en cualquier organización, y específicamente en el tema electoral y en campañas, tienes que definirlo también de acorde pues a la capacidad o a la estructura en la que estás trabajando. No es lo mismo generar un listado para un municipio como León a uno como Quichua, Tajea o en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? Entonces sí es bien importante tener un listado de qué es lo que vas a evaluar y les vas dando una calificación para poder recomponer si no están saliendo bien las cosas. Excelente, por este consejo también sería todo.
Aquí lo pusimos en bonito, pero en mi rancho dicen más feo. La suposición es la madre de todas las errores. La suposición es la madre de todos los errores. Y en una campaña es muy común porque son muy rápidas. Y entonces, yo, coordinador de algo, supongo que alguien está haciendo la tarea. Yo, coordinador de día D, supongo que alguien va a llevar los alimentos. Yo, coordinador de día D, supongo que alguien tenía que despertar a los casilleros. O sea, entonces, es bien importante que los roles estén muy claros en una campaña. Que sepamos a quién se le da el coscorrón o a quién se le pone la palomita. ¿Sí? Esto es vital. Parece muy tonto y parece algo muy obvio, pero pasa por la rapidez de las campañas. Es muy importante que no supongamos, que garanticemos que cada proceso tiene un papá o una mamá. Excelente. De aún no tenemos comentarios, pero igual seguimos aquí mismo si hay alguno. No es tan importante saber hacer las cosas, este consejo me gusta muchísimo, me parece muy sabio, sino tener el número de teléfono de quien puede hacerlas. En una campaña todo el mundo quiere quedar bien y todo el mundo tiene un primo, un hermano que sabe hacer videos o que sabe hacer escenarios o que imprime lonas o que es mercadólogo. En una campaña siempre se da esto, volvemos a lo mismo, porque todo el mundo quiere quedar bien con el candidato o con la organización de la campaña o con el partido mismo. Entonces, realmente los todólogos no existen y si hay alguien que se vende como tal, desde nuestra experiencia, pues generalmente resulta un fraude. Es mejor ser efectivo y eficiente teniendo el teléfono y hoy en día más que es tan fácil como sacar un celular y tener un directorio y decir, a ver, ¿quién es el experto en redes sociales? ¿Quién es el mejor fotógrafo? ¿Quién es el que me va a hacer esto? Bueno, es vital saber actuar para ser efectivo y eficiente. Sobre también, hasta ahorita, nada más comentó Delia Muñoz, que es muy importante crear un directorio de las cualidades de cada persona que está interviniendo en el desarrollo de la campaña. También Alma Rosa Baeza hace un momento comentó que definir roles y que todo el equipo conozca su función de cada rol. Vital. Es vital, insisto, siempre será mejor ser, le llaman cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Tener mi responsabilidad para poderla sacar al 100% y que no me la contamine. Creo que eso es un consejo muy interesante en una campaña, muy importante además. Muy bien. La percepción es más importante que la realidad. Creo que esto lo hemos escuchado muchísimo y no hay algo tan cierto como esto. Y aquí lo describimos así. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con alguna persona y no damos un peso por ella? Pero conforme la vamos conociendo nos enteramos de que es un exitoso empresario, político, deportista o artista de renombre. O al revés, conocemos a alguien que nos cautiva en el primer instante, ya sea por su forma de vestir, hablar o comportarse. Pero al paso del tiempo nos damos cuenta que no es más que un charlatán. En los dos casos se trata de percepción, que consciente o inconscientemente estas personas transmiten a los demás y que han desarrollado a lo largo de mucho tiempo. En una campaña electoral se vende un concepto elaborado a base de percepciones. Por lo tanto, se tiene que definir un traje a la medida para nuestro candidato. Entonces, este consejo de verdad es muy trillado, pero sí es bien importante saber hasta dónde nos alcanza a la hora de presentar un concepto o de generar una percepción. Insisto, yo no puedo vender que alguien es valiente cuando no lo es, porque la gente tarde o temprano se va a dar cuenta y nos lo va a cobrar. Es mejor vender a la gente, saber cuáles son las fortalezas de este candidato o de esta persona para poderlas poner o presentar de tal manera que pueda embonar con nuestro segmento elector principal. Entonces, la percepción es más importante que la realidad. Excelente. También, bajo este mismo esquema, Guillermo Villegas preguntaba, ¿cómo se logra reunir un equipo exitoso de campaña?
a grandes rasgos, yo sé que también pueden ser muchas características, pero igual, en tu opinión, siguiendo con este mismo tema. Es bien interesante. Mira, para mí, cuando estamos reclutando gente, lo primero es que la gente tenga disposición, que comulgue con el candidato. Eso es bien importante. También lo decimos más adelante. El candidato no necesariamente tiene que ser tu amigo, pero lo tienes que respetar, porque si no, se sale de control. Que tenga ganas de participar, que tenga un interés legítimo que comulgue con el interés de la campaña y además que pueda ser experto o que pueda realizar una actividad que no sea imposible que esta persona la realice, porque por participar puede ofertarse como un traductor cuando no sabe idiomas, entonces pues sí chocan ciertas cosas, hay otras que no. A lo mejor un chofer, hasta para un chofer necesitas unas cualidades importantes, responsabilidad, puntualidad, limpieza, que conozca la ciudad, o sea, que sepan manejar en estos tiempos, que tengan nociones de seguridad. O sea, cuando armamos un equipo de alto rendimiento, buscamos este tipo de cualidades. Yo en lo personal prefiero invertirle más en la capacitación del equipo de alto rendimiento que traer gente que ya está hecha, porque ya luego la gente trae muchos vicios o trae muchas ideas muy clavadas en temas y no hay la posibilidad de darle a la campaña otro giro que quizás es el que nos puede llevar a ganar. Continuando con este mismo rubro, pregunta Carlos Ulises, ¿cómo las debilidades se pueden convertir en fortalezas? También en esta misma parte menciona Zuleima que si hay algún asesoramiento para los candidatos de cómo comportarse en campaña o qué compartir en redes sociales, es también más a sus equipos. Y Alicia nos preguntaba, ¿cómo se puede mejorar la percepción y cómo se puede generar percepción positiva cuando por todos lados tenemos mensajes negativos? Es bien interesante esta parte porque todo es relativo, nada es absoluto. O sea, nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que para unos es bueno, para otros no necesariamente lo es. Depende cómo presentes la parte de los negativos de un candidato o persona. Por ejemplo, hablando de algo muy común, es que el candidato tiene problemas con el alcohol, o con las drogas, o con las mujeres, o con el juego. Pues ese es un argumento negativo que nos puede pegar y que es algo muy común. Sin embargo, si tú lo presentas a tiempo y con una estrategia muy clara, claro, lo ideal es que el problema esté saldado y pasado, porque si no, pues sí vas a tener serios problemas. Pero si tú presentas esta problemática o estas debilidades de tal forma que tu segmento se siente identificado, claramente los vas a convencer y ahí estaríamos trabajando con la pasión, no con el tema del dinero, y se va generando un apoyo o una identidad con los candidatos o con la campaña que va a ser imposible que la rompan. Ese es un ejemplo muy común y la verdad es con este tipo de trabajo como se puede contrarrestar, por decirlo de alguna manera. Y en el segundo tema, sí, efectivamente, insisto, yo soy un convencido de que las campañas negativas no se deben de usar, porque salen contraproducentes. Ahora, la gente tampoco es tonta, ¿eh? La gente también entiende cuando el contenido que presentan en redes sociales o que ven en redes sociales es quizá mentira, quizá sea un engaño o quizá tiene un objetivo. La gente lo entiende. O sea, a lo mejor lo puedes engañar una vez, pero ya más de una vez es complejo. Yo sí creo que siempre es mejor entrar a atacar las campañas negativas con campañas positivas. Creo que esa es la mejor manera de poder contrarrestarlas. Sobre la percepción, esto es todo, Fernando. Muy bien. ¿Ya qué nos queda? Llevamos una hora, ¿verdad? Bueno, cuidado con las campañas negativas, generalmente resultan contraproducentes, es lo que decimos. Y de verdad, cuando uno empieza en el tema de las campañas, ver tanta serie y ver lo más fácil es poder entrar a destruir, lo difícil es construir.
y construir a mediano o largo plazo. ¿De qué nos sirve ganar una elección que esté totalmente polarizada porque nos metimos a ganar con una campaña negativa? Lo mejor siempre será construir con los positivos de nuestra organización, de nuestros candidatos, para efecto de que tengamos un respaldo, un acompañamiento de la gente. Eso es lo más importante en una campaña, es pensar hacia adelante, no en el hoy. Digo, desgraciadamente, y luego hay ocasiones en que se tiene que hacer, pero sí se tiene que pensar 2 veces antes de tomar una decisión de este tipo. Por aquí también comentaba Almadelia, considera que se debe preparar mejor en autoestima y desarrollo humano, porque se observa con frecuencia que existen personajes políticos que en campañas se expresan o manifiestan ser personas distintas. También Miriam, ser reales, conectar más con la gente, aún con situaciones problemáticas que pudieran tener un candidato y trabajar sobre emociones positivas. Eso es lo que comentaban también aquí. Y por supuesto el maestro Miguel Ángel Vasallo diferencia ¿cuál es la diferencia entre polarizar y contrastar? Es bien interesante la primera pregunta y volvemos otra vez al concepto. Imaginen que tengamos que decirle a un candidato que siempre tiene que ser muy formal, que tiene que ser educado, que no le tiene que gritar a la gente, cuando su esencia es otra. Es muy incómodo y la gente tarde o temprano se va a dar cuenta que los está engañando y la gente no va a apoyar a ese candidato. Está comprobado. Sin embargo, si presentamos un candidato como es y logramos comunicarle al electorado el por qué lo estamos presentando como nuestro candidato, aún con esas características, la gente nos lo compra y si tenemos la capacidad de convencerlas, claramente va a votar por él. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo un candidato mal encarado, enojón, gritón, enérgico, mandón, pues tú dices, ¿quién va a votar por él? Pero si estamos en un momento donde la ciudad está llena de inseguridad y necesitamos un presidente policía, claro que la gente vote por él. ¿Sí me explico? Es la forma de cómo presentamos a la persona en el entorno. Y, perdón, la pregunta del buen Vasallo, ¿cuál era? Sí, ¿cuál era la diferencia entre polarizar y contrastar? Yo creo que polarizar es cuando estás forzando las cosas o orillando las cosas o la campaña o el candidato lo estás orillando a que la situación truene en cierta situación. Y contrastar es presentar uno y otro, las características de uno y otro. Si el otro es malgastado, pues el otro es organizado y esta cualidad la puedo resaltar. Si yo polarizo, entonces ataco. Y esa es la diferencia, ¿no? Tú puedes presentar uno y otro para que la gente decida con quién se va y polarizar es agredir o llevar una situación al extremo con el riesgo de que truene. Correcto. También aquí Romina Correa nos preguntaba, mejor dicho, algún ejemplo que tengas de una campaña negativa. Digo, muchísimas, y digo, las presidenciales claramente son situaciones específicas. Lo de Un peligro para México, claro que era una campaña negativa. Lo de Cállate Chachalaca, claro que era una campaña negativa. Lo de, digo, ahí en todas las campañas generalmente hay 1 o 2 elementos que están más enfocadas o más alineadas a la parte negativa. Y de verdad, cuando revisamos los resultados, a lo mejor en el corto plazo sí dan, pero en el mediano y en el largo plazo trae consecuencias muy grandes. Excelente. De este consejo sería todo. Escándalo, sangre y sexo son los elementos preferidos de la prensa. No por nada los periódicos tratan de poner este tipo de portada a los medios tradicionales o inclusive los medios digitales. Hay que tener mucho cuidado con nuestros candidatos de que no caigan en este tipo de acciones o este tipo de eventos porque es muy complicado luego quitarles el estigma de estas acciones. Los medios o los contras o los candidatos
contras generalmente van a buscar este tipo de elementos para atacar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es lo que la prensa o los medios buscan, inclusive los contrincantes. Sobre este mismo también no hay dudas, Fernando. Las redes sociales son un factor decisivo y hoy más en día. Y vaya que este libro, cuando se escribió, todavía no eran el factor. Hoy, pues, ¿qué les cuento? Yo creo que todo el mundo sabemos lo que implican. Los medios de comunicación acuden a las redes sociales para nutrirse de lo que van a vender en las siguientes horas o el día siguiente. Ya no es al revés, donde nos enterábamos por los medios tradicionales. Hoy las redes sociales marcan el rumbo. Hay que saber jugar con ellas, hay que saber cómo vamos a vender, hay que saber cómo funcionan. Ahora, tampoco es que haya expertos en redes sociales. Esto hay que tener mucho cuidado. Son tan cambiantes que quien se venda como un experto en redes te está engañando. En mi experiencia, lo que aprendiste hoy, mañana ya puede cambiar. De entrada, porque los dueños de las redes sociales le pueden cambiar alguna matemática o algún algoritmo y automáticamente cambia toda la regla del juego, aunque sea pautado. Entonces, sí tenemos que estar todos los días viendo qué es lo nuevo, cómo se están moviendo y cómo están evolucionando para efecto de poder ser competitivos ahí. Y sobre todo ahorita, que la próxima elección se va a jugar en un 95% ahí. Por aquí nos comenta Marta Cintor Aguilar, decirle a la gente que no estás de acuerdo con los programas sociales porque no generan calidad de vida, ¿crees que realmente lo entienden? ¿Es conveniente? Y también por aquí Carlos Ulises Salva pregunta, ¿es posible crear una campaña que solo utilice redes sociales? Es algo de lo que ya también estábamos comentando hace un momento. Y Norberto Corella, las herramientas de una campaña son la figura de un candidato, el mensaje como eslogan, la movilización y los medios y las redes, ¿es correcto? ¿Esa es la estructura? En la primera pregunta, yo creo que es importante volver otra vez al entorno, al candidato, al lugar geográfico, porque pues depende de muchos temas. No es lo mismo que ese mensaje lo hagas en una zona urbana de alto poder adquisitivo a que lo hagas o que lo mandes a una zona de pobreza extrema. O sea, sí creo que tiene que ver con los segmentos de población a los que vas dirigidos. Bueno o malo es algo, pues, relativo. Yo creo que es muy complicado ponerle ese mote de bueno o malo. Pues, adecuado o no adecuado, pues bueno, depende de las circunstancias. Y la otra pregunta era las fases de la estructura. Mira, volvemos a lo mismo. Tú te puedes ir a Guanajuato por donde tú quieras. Te puedes ir, repito, por San Felipe, te puedes ir por Romita, te puedes ir por San Pancho, aunque rodees más, te puedes ir por Lagos, y solamente rodearás, pero si tu objetivo es llegar a Guanajuato, pues bueno, y si a ti te acomoda más irte por allá, pues adelante. O sea, te puedes ir en taxi, te puedes ir en camión, te puedes ir caminando, te puedes ir en el vehículo que tú consideres o con el que te alcance para ir. Entonces, pasa lo mismo con las estructuras de campaña. Tú puedes diseñar una campaña con lo que tienes. Claro, todo el mundo quisiéramos tener el recurso para hacer unas super campañas con una gran estructura, pero cada vez es más complicado. No solamente porque pues, el recurso de las campañas cada vez es menor, sino también porque las reglas del juego electorales pues, cada vez son más rígidas en ese tema. Correcto. Lo que sí se hace un ratito es, mi sugerencia es que el organigrama no sea piramidal. Nosotros tenemos un modelo de estructura de campaña circular donde puede crecer y darle espacio a toda la gente que quiera participar. Que es el responsable de la gente que usa camisas azules, tú eres el coordinador. Que es el responsable de la gente que tiene pastor alemán como perro, tú eres el coordinador. Entonces todo el mundo se siente parte de la campaña y no es limitativo. Para mí ese es el mejor organigrama de campaña. Excelente. Continuamos, Fernando. Las campañas no se ganan, se pierden. Y cuando iniciamos una campaña siempre hay una posibilidad real de poder ganarla.
Y en la mayoría de las campañas la pierde el que comete más errores. Esa es la realidad. Si tú tienes una serie de aciertos de manera rutinaria, hay una alta posibilidad de que ganes. Si es al contrario, pues claramente vas a perder. Y regresando al consejo práctico, a uno de los consejos que vayamos atrás, es el éxito o el fracaso de cualquier campaña, de cualquier proyecto, tiene que ver con un conjunto de acciones, difícilmente con una sola. Sobre este mismo también, todo muy claro. Las campañas no se ganan en las urnas, se ganan en la movilización, lo decíamos hace un rato. Podemos hacer una super campaña con una super estructura, con un super presupuesto, con unas super encuestas, pero si no tenemos la capacidad de lograr que la gente vaya a emitir su voto el día importante, de nada sirvió. Y hay muchos ejemplos de esto. Entonces, los procesos es bien importante llevarlos y garantizar que se vayan dando uno a uno. Y la verdad es que el día D es el más importante de toda la campaña. Correcto, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué actitud consideras que es la mejor adoptar por el candidato que pierde y su equipo de campaña? Esto de manera general. Y también un comentario de Delia, efectivamente podemos hacer una super campaña, pero si no movilizamos a los votantes, se pierde. Exacto. En esta pregunta, la primera, el comentario, sí, totalmente. De hecho, la presentación cierra por ahí. Se gana, se pierde, pero lo importante, pues, es seguir adelante. O sea, hay gente, lo puede decir Vasallo, lo puedan decir muchos de los compañeros que nos están viendo, han participado en 100, 200, 300 campañas. Y cada una es diferente. Y luego, cuando termina la campaña, decimos, yo ya no me vuelvo a meter en esto. Sobre todo cuando perdemos. Pero la verdad es que quien está en un partido político, quien está metido en esto por vocación, por pasión, por un interés legítimo, la verdad es que se enamora y es muy difícil dejarlo. Entonces, hay que tener claro que con los que hoy fueron nuestros contras, mañana pueden ser nuestros compañeros o viceversa. Entonces no podemos romper la liga, no podemos estirarla tanto que truene, y mucho menos con campañas negativas. De este rubro sería todo, Fernando. Si vas a perder, pierde lo menos. Creo que está muy claro. Sobre todo hay momentos en la campaña o en cualquier proceso donde tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones siempre tienen que ir enfocadas en este consejo. Si voy a perder, pues bueno, si tengo que perder a mi coordinador de logística o en su puesto a mi recaudador de fondos, pues a ver, a lo mejor te estoy moviendo en dinero, pues me voy por él. Pero si estoy mal en dinero y es esta otra opción, digo, por poner un ejemplo, siempre perdamos lo menos, tratando de inclusive darle la vuelta a lo que estamos perdiendo. Aquí hay una máxima bien importante también. Quien gana no gana todo, y quien pierde no pierde todo. Esa es la primera. Y la segunda es, quien gana pierde algo, y quien pierde gana algo. Esa es una regla universal. Continuamos también. La victoria o la derrota de una campaña tiene que ver con un conjunto de factores, nunca por uno solo. Creo que esto lo hemos ya platicado, porque siempre ustedes platiquen con cualquiera que haya participado en una campaña y te van a decir, no, ganaron gracias a mí. Ganamos por 20 votos y son los de mi familia. O si no hubiera yo llevado tal documento, lo hubiéramos ganado. O si yo no le hubiera dicho tal cosa al candidato, hubiéramos perdido. O sea, la verdad es que tiene que ver difícilmente no es como en el fútbol que alguien mete y llega y mete el gol en el último minuto, no. Aquí es un conjunto de factores para lograr un objetivo. Esa es la verdad y es lo más común que pasa. También con está todo muy claro, Fernando. El éxito en una campaña no lo da saber qué vas a hacer, sino hacerlo. Está muy claro. Podemos tener la mejor estrategia, podemos tener la mejor imagen, podemos tener lo que queramos.
Pero si no hacemos lo que definimos en la estrategia general de campaña, difícilmente vamos a ganar. Claro que podemos también en una de esas correr con suerte y ganar, pero es muy complicado. Entonces, el éxito en una campaña no lo vas a saber qué vas a hacer, sino hacerlo. No solamente es hablar, decir, sino es ejecutarlo y ejecutarlo bien. No solamente es hacerlo bien y a la primera. Por aquí hay una pregunta también, Fernando. ¿Qué crees que es lo peor que realmente se puede perder en una elección, aparte de la elección, por supuesto? Y Delia Muñoz comentaba actuar y a primera. ¿Qué creo? Hay una historia que le escuché a don Luis H. Álvarez hace muchos años, donde él decía que tenía un amigo en Chihuahua y un viejito, y que estaban en una convención y le dice, oiga, don Luis, venga. Oiga, don Luis, yo le quería comentar, fíjese que antes siempre perdíamos, nos divertíamos muchísimo en las campañas, siempre perdíamos. Era de verdad esperar las campañas porque nos divertíamos tanto y luego comenzamos a ganar, medio nos divertíamos en las campañas. Y hoy perdemos y salimos todos enojados. Pues, ¿cuál es la razón de esto? Y creo que tiene mucha razón. Primero es, a la gente que nos dedicamos a esto, que nos gusta esto, es disfrutarlo, divertirnos, crecer como personas, como seres humanos, como ciudadanos sobre todo, que es la finalidad del partido político. Y cuando perdamos eso, la verdad es que tendríamos que reconsiderar si seguimos participando. Creo que eso es lo peor que puedes perder en una campaña. Sobre ese consejo también comentaban por aquí que hoy pueden existir diversos intereses personales. María José también, por lo general no se tiene madurez política, existe todo tipo de gente. Eso es por este consejo también todo. Y Miguel Ángel Rosario también comenta, trabajamos como nunca y perdíamos como siempre. Son los comentarios de este consejo. Así es. Vale más un gramo de lealtad que un kilo de sabiduría. Eso es bien importante, sobre todo en las internas. Claramente también en las externas. O sea, esto es un asunto de poder y hay que tenerlo claro. Y hay gente que como tal lo ve, como un asunto de poder, un asunto de subsistencia. Entonces hay que tener muy claro al momento de elegir a nuestro equipo de campaña y elegir con quién nos vamos a casar, lo que decíamos hace un rato. Si voy a confiar ciegamente con tal asociación de taxistas o con tal asociación de mercados, y a la hora de la hora me van a dar la espalda, pues el juego no funcionó o no fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque vale más un gramo de lealtad que un kilo de sabiduría. Gracias, muchísimas gracias, Fernando. También en este comentario no hay ninguna otra pregunta. Esta es la de la que hablábamos. ¿Se gana o se pierde? Al final lo único que queda es seguir adelante. Ya vendrán otras, ya tomaremos decisiones. Toda campaña se debe comenzar siempre con la claridad de que se gana o se pierde por un conjunto de situaciones, nunca por uno solo. Saber que el resultado puede ser favorable o adverso nos ayudará a tener claro que se deben utilizar todos los elementos que tengamos a nuestro alcance, optimizándolos hasta el último momento posible. Perder es el momento más difícil para un candidato y para su equipo, sobre todo si sus expectativas estaban alejadas de la realidad. Lo más común durante la campaña es que mucha gente cercana al candidato le pinte un escenario favorable, el cual generalmente el candidato se lo cree porque pues, escuchamos lo que queremos escuchar. Es bien importante que cuando entramos a jugar o a participar en una campaña, tengamos claro que siempre hay la posibilidad de perder. Y es una posibilidad real y siempre será mayor que la de ganar. Entonces, tener claro que cada acción tiene una consecuencia, y ya sea con nuestros compañeros de equipo, de partido o incluso con la ciudadanía. Es bien importante saber que la vida sigue. Esto no termina al día de la elección. Al contrario, ahí generalmente inicia. Y cuando se pierde, se aprende más. Correcto, Fernando, también continuamos con este mismo, quedó muy claro. Muy bien, pues 6:17. Hasta aquí, pues es básicamente la presentación. Si quieres, Alejandro, ponerla.
Es básicamente la plática que nos tocó preparar. Espero les haya gustado, les haya servido. Estamos a la orden para cualquier cosa y agradecerle al Comité Estatal pues la invitación para esto y a Vasallo, que la verdad siempre es muy generoso conmigo. Yo la verdad lo respeto y lo admiro mucho, además lo quiero mucho. Y pues bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por todo este espacio. Sin duda, fue una dinámica diferente a lo que también hemos estado realizando, pero también esta cuestión de réplica continua nos ayuda mucho a ir resolviendo algunas dudas que se presentan en el momento durante toda la conferencia. Igual, también me gustaría dar algunos minutos a aquellas personas si desean hacer algún otro comentario adicional o alguna otra duda que se pudiera presentar, que lo pudiéramos dejar en este pequeño espacio, que levanten la mano o también pueden poner su nombre completo ahí mismo en el chat para que podamos ir realizando este espacio y que además también podamos ir teniendo un espacio de conversación un poquito más corto. Ya por ahí se fue dando un poquito más durante la conferencia, pero igual si hay alguna duda, aquí con mucho gusto también antes de cerrar, aquí lo estamos esperando sus aportaciones. Recordar que ya también aquí Ricardo nos hizo el favor de compartir la evaluación y también el tema de las redes sociales para que nos podamos seguir conectando. ¿Hay alguna pregunta, alguna otra duda antes de cerrar por aquí? Por aquí comentan Luis Raimundo Mancilla, se repitió varias veces el nombre del libro y la editorial y dónde se puede adquirir este libro, Fernando. Sí, el libro se llama Consejos Prácticos para una campaña electoral exitosa. Está de venta en Gandhi y está en el sótano también. Y lo tenemos también ya en línea, si no mal recuerdo, debe estar en Amazon. Por ahí les paso la liga luego vía el comité. Correcto, excelente. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de cerrar? Sí, por aquí tenemos una pregunta del maestro Miguel Ángel Vasallo. Adelante, maestro. Ya, abrí el micrófono. En esa parte pues yo lo puedo decir, ¿verdad? Decía mi suegro, ya llegué a la edad de la militancia en que puedo decir lo que quiera, porque pues ya, ¿qué más puedo esperar, no? En esa parte del consejo de sangre, crimen, sexo y todo lo demás, pues nadie se atrevió a, ¿cómo se llama?, preguntar porque, pues, boomerang, ¿no? La mandas y al rato te regresa. Pero históricamente en el PAN, no voy a hablar de, bueno, sí, por ejemplo, tuvimos a Paco Cachondo, todo su desmadre y todo, y sin embargo, a pesar de su desmadre, fue diputado federal, diputado local, director y sigue dentro de la grilla, ¿no? Tenemos gente en Tepic, en Nayarit, en todas partes, que probados con delitos y todo, y bajo recursos técnicos legales, pues se limpian, ¿no? Pero ética y moralmente, pues siguen sucios, pero siguen entrando a campañas y ganan, siguen trabajando políticamente y ganan. ¿A qué crees tú que se deba eso? Yo creo que mucho tiene que ver, volvemos a lo mismo, es difícil si no tenemos un personaje específico, como el caso, por ejemplo, que les compartía de Baja California con Hank, era un tema aspiracional. Lo otro tiene que ver con la marca. La marca, en algunos lugares, en el caso de Guanajuato, pesa mucho. Cuando uno mide o lleva a cabo el levantamiento de una encuesta, generalmente uno mide quién le aporta a quién. Si el candidato le aporta a la marca, que en el caso de Guanajuato, PAN no pasa tan seguido, o como por ejemplo en su momento Fox sí le abonaba a la marca PAN, o si el partido, que es lo que generalmente pasa en Guanajuato, la marca PAN, le abona al candidato. Cuando es así, pasan estos fenómenos donde pongas a quien pongas, terminan ganando. No sé si te contesté la pregunta. Ok, sale, gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Por aquí seguiremos con la pregunta de Romina Correa. Adelante, Romina.
Gracias, Rubén. Hola, Fer, buenas tardes. Bienvenido a Guanajuato. Una pregunta, ¿por qué, en tu expertise, por qué razón no ir a campaña? Más allá de perderla o de ganarla o del resultado, ¿por qué razón no contender? Yo creo que es una decisión muy personal. Es una decisión muy personal. Mira, a mí me han preguntado mucho por qué yo no compito en una elección. Yo lo digo en broma, un poco en broma y un poco en serio. Yo creo que el que se lleva se aguanta y yo me he llevado mucho. Entonces prefiero mejor no meterme porque sí sé lo que implica meterte a un desgaste, que te levanten falsos, que te metan en una orilla de descrédito que generalmente no es cierto. Hay gente que tiene esa fuerza, que le gusta estar metido discutiendo, que le gusta estar en la contienda, que es capaz de aguantar ese tipo de agresiones. Y hay otra gente que no, que decidimos participar desde otro frente. Creo que cada uno tenemos cualidades y tenemos que reconocer para qué somos buenos y para qué no. Y qué estamos dispuestos a poner en la mesa y qué no estamos dispuestos. Entonces, sí creo que es una decisión muy personal que no solo implica al candidato o a la candidata, sino inclusive a su familia y a su gente, ¿no? No sé si era por ahí, Romina. No sé si entendí bien la pregunta. No, si era por ahí, vaya, es más allá del resultado, es más Sí. emocional, vaya. Gracias. Porque, ¿sabes qué? Y luego puede pasar como le pasó a la mayoría de candidatos de Morena en la elección pasada. En ningún otro momento pensarían que iban a ganar. Es como el burro que tocó la flauta. Excelente, Romina, muchísimas gracias también, Fernando. Por aquí todavía había comentarios en tema en torno al libro. Igual ahí también, como lo comentó Fernando, vamos a hacer llegar la información del libro para que todos puedan seguir estos consejos y que puedan tener un ejemplar y seguirle dando seguimiento a cada una de las notas que nos dio aquí también Fernando. De igual manera, aquí comentarles nuevamente, pues ya está la evaluación, los links de las redes sociales. Y como terminando esto, ya no hay ninguna otra pregunta. Les agradecemos muchísimo a todos y a toda su participación. Agradecerte especialmente, Fernando, pues, por este espacio, por compartirnos también todos estos consejos, esta experiencia, que sin duda nos va a servir mucho para lo que viene también en tema electoral y también en tema de campañas ya iniciando. Es importantísimo seguir con estos consejos. Entonces, muchísimas gracias por toda esta aportación. A nombre del licenciado Salomón Ceballos, por supuesto, secretario de Formación, de nuestro secretario general, Eduardo López Mares, y del presidente Román Cifuentes, te agradecemos mucho el poder seguir dándonos este tipo de conocimientos. Maestro, quería mencionar algo por ahí. Sí, hay una pregunta ahí en el chat, en el tintero, de cómo visualizaba de Palacios, de Jorge Palacios, que decía que cómo visualizabas la elección federal para el 2021. Está aquí. Ya se me perdió la pregunta que decía, Sí. ¿cómo visualiza el ponente la interferencia del gobierno federal en las elecciones de Guanajuato en el 2021? Ahí, lo último y nos vamos. En alguna de las preguntas les hablaba de los históricos y no tenemos un histórico similar en Guanajuato, yo creo que ni en el país, de lo que está pasando. Sin embargo, yo sí creo que la gente de Guanajuato tenemos una forma de pensar y de actuar muy diferente a cualquier otra parte del país. No por nada somos conspiradores, sino pregúntale a Romina y en San Miguel Allende, en Dolores Hidalgo, o sea, la historia de la gente de León, donde no acostumbra mucho a las manifestaciones, a las huelgas. O sea, sí hay una historia que sí nos marca realmente. Somos antilínea. En Guanajuato no por nada salió el presidente que cambió el rumbo del país. No por nada Carlos Medina hizo un papel excelente. El mismo Juan Carlos Romero ha hecho una labor muy, muy importante. Yo creo que
que el presidente y el gobierno federal se está equivocando en la estrategia que está siguiendo de atacar a Guanajuato, porque la gente no se va a dejar y va a actuar. No por nada en las encuestas el presidente, Guanajuato es el estado donde menos preferencia tiene en todo el país. Creo que si no mal recuerdo, la última Mitofsky trae 2 puntos y tantos, que es la más baja del país, con todo y los ataques de un día sí y otro también. Con todo y que en las televisoras, en los periódicos, en el radio, todos los días está Guanajuato en el escenario. Yo creo que cada estado es diferente, cada municipio es diferente. Tenemos el problema en Celaya, pero en Celaya siempre también, cuando pensamos que vamos a perder, el PAN ha logrado sacar la elección de alguna u otra manera. Hoy puede pasar lo mismo o se puede perder. Son municipios en los históricos que han cambiado. En Irapuato de la misma manera, en León ya hubo alternancia, pero creo que, a tu pregunta concreta, creo que los guanajuatenses van a cerrar filas y van a votar en contra, porque así lo demuestran las encuestas, del gobierno federal o del presidente específicamente, quien encabeza esta estrategia. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Nuevamente, Fernando, muchas gracias. Con esto concluimos nuestra capacitación el día de hoy. Gracias a todas y todos que sigan participando aquí con nosotros. Recordarles que a las 7 tenemos la Escuela de Comunicación Política. Aquellos que tenían duda, no hay un link diferente para esta escuela, no es el tema ahí, por ejemplo, con la Escuela de Guerra. Es aquí mismo, nada más salimos de la conferencia y quienes van a ingresar también a la Escuela de Guerra en este mismo link, a la Escuela de Comunicación Política, perdón, en este mismo link. Nos vemos para que nada más ingresando inmediatamente demos acceso. Y también recordarles que el día de mañana tenemos la capacitación a las 5, discurso y construcción de narrativa. Nos acompaña Julio Castillo, para que también a las 5 de la tarde estemos aquí presentes y cualquier cosa ahí mismo, con dudas, seguimos por redes sociales y comunicándonos aquí mismo. Voy a habilitar la vista. Por favor, todavía no activar sus micrófonos. Voy a activar la vista galería para que todos podamos salir en una fotografía grupal. Ya estoy viendo a la mayoría. Quienes todavía no han activado su cámara, por favor, todavía es momento de hacerlo. Voy a tomar una serie de screenshots para que todos podamos salir y a la cuenta de 3 voy a empezar a tomar una serie de capturas. A la 1, a las 2 y a las 3. Va por ahí. Ya estoy viendo a la mayoría. Muchas gracias a todos. Está saliendo acá. Excelente. Ya también aquí algunos ya activaron. Muy bien. Va una segunda vuelta. Por si usted no alcanzó, aquí mismo todavía lo puede hacer. Y listo. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces mañana y también a las 7. Un fuerte abrazo, Fernando. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana a todos. Gracias. Las felicidades al Gracias por lo de ponente. listo. Salúdame, Julio. Gracias, Fernando. Rubén, muchas gracias. Saludos. Gracias.